a grabar. Ya, les comparto pantalla para que veamos el taller formativo y cómo lo vamos a ir resolviendo. Cuál es el método que nosotros usamos en clase y algunos métodos alternativos que quizás hagan más fácil el desarrollo, ¿ya? Así que tenemos estos primeros 4 ejercicios que eran los cálculos de límites, ¿ya? Un límite que tiende al menos infinito, un límite que tiende a 0 por la derecha, un límite que tiende a 4, ¿cierto? De aquí, un límite que tiende a 0 de los límites trigonométricos, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es calcular estos límites, ¿ya? Vamos a hacerlo de distintas maneras y usted escoge la estrategia que más le acomode, ¿ya? Así que vamos a usar la pizarra. Ya. El primer límite era el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 menos x cuadrado menos 15x cubo dividido en 3x menos 2 al cubo. Ya. Lo primero que tengo que hacer acá, antes que todo, es ver los grados, ¿cierto? Como estamos calculando un límite que se va al infinito, o al menos infinito, tenemos que ver los grados. Porque si el grado del de arriba es más grande que el de abajo, se va a ir al infinito. Si el grado del de abajo es más chico que el de arriba, se va a 0. Y si los grados son iguales, tengo que ver el tema de los coeficientes. Y aquí, claro, el grado del de arriba es 3, ¿cierto? El exponente más grande, y el grado del de acá abajo, como tengo un binomio al cubo, o el cubo del binomio, voy a tener un grado 3, ¿cierto? Así que son el mismo grado. Así que me va a quedar la división de los coeficientes. Entonces yo voy a tener que desarrollar este cubo de binomio, ¿cierto? Recordando el cubo de binomio, que es el primero al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el b al cubo, ¿cierto? Recordando el cubo del binomio. Desarrollando tendríamos el límite, cuando x tiende a menos infinito, arriba me va a quedar, pongamos los exponentes en orden, menos x cuadrado más 2, y abajo tendrías 27x cubo menos 2754 x cuadrado más 3 por 3, 9, 9 por 4, 36x menos 8. Ya. Y ahí tengo el desarrollo, ¿cierto?, del cubo del binomio, y aquí sí que está clarito que los grados son iguales, ¿cierto? Ambos tienen grado 3, así que rápidamente nosotros podemos decir que este límite es menos 15/27avos. Solamente con la división de los coeficientes, ¿ya? Y se puede simplificar, ¿cierto? Te da al final menos, simplificando por 3, te da al final menos 5 novenos, ¿ya? Es el método que nosotros vimos en clase, ¿ya? Ahora, el otro método que vi que algunos lo desarrollaron en el taller formativo es identificar cuál es el grado más grande. En este caso, el grado más grande es 3, y lo que tú haces es dividir todo por x cubo, ¿ya? Y al dividir todo por x cubo, te queda el siguiente límite, teniendo menos infinito. Profe, disculpe. ¿Sí? Es que yo no alcancé a subir mi taller, pero sí desarrollé varios ejercicios. No importa, Ya. ¿cierto? No importa. Como Ya, este era muchas gracias. formativo, no hay problema, ¿ya? En los Bueno, próximos que van a ser evaluados, sí es importante que suban su desarrollo, ¿ya? Pero por el momento no es necesario. Ya. Entonces aquí estamos terminando de dividir todo por x cubo. Todo por x cubo. Puedo utilizar esa herramienta, ¿ya? Entonces, cuando yo calcule este límite, que si se fijan es el mismo que está acá arriba, solo que cada elemento está dividido por x cubo. El 2 partido en x al cubo se va a ir a 0,
porque el 2 se mantiene constante y el del denominador va creciendo al infinito, entonces la fracción va a tender a cero. Esta también, porque el grado del de abajo es mayor que el de arriba, se va a cero. Aquí los x cubos se van y me queda el menos 15. Y así lo mismo va a pasar con el del denominador. Todo va a tender a cero, excepto el del grado mayor. Profe, ¿Sí? una consulta. Hay que, en el caso de que nos salga un ejercicio similar a este en la prueba, ¿Ya? ¿tenemos que colocarle todo el desarrollo o solamente con colocarle ya menos 15 partido en 7 y después simplificarlo está bien? Con una pequeña justificación me basta. Que tú Ah, ya. digas, los grados son los mismos, entonces la división de los Entonces, coeficientes. ya. ¿Sí? Ya, No es gracias. necesario hacer todo este desarrollo, ¿ya? Porque Ya. si se fijan, llegamos al mismo resultado, así que está correcto. ¿Ya? Es Así que que, me refiero como por el tiempo que nos va a dar en la prueba, claro, entonces para no tener, porque ahí estaríamos perdiendo un poco de tiempo, claro, si sabiendo. Ya, así es. ¿Sí? gracias. Profe, eso le iba a preguntar, yo que he estado medio ausente en las clases, ¿Ya? la modalidad de las pruebas, con el tiempo y todo eso, ¿cuánto va a ser? Va a ser en horario de clases. Van a tener de 11 a 1 para desarrollar la prueba. ¿Ya? Ah, ya. Igual durante la semana les voy a dejar toda la instrucción en campus virtual para que vayan viendo, vayan practicando el tema. ¿Ya? Y Ya. ¿Usamos el Cam Scanner como en el taller? sí, así mismo. Uf, ¿Sí? De todas formas, yo ese día voy a estar en Zoom por si alguien tiene alguna duda con la redacción, con algo que no se entienda bien de la prueba, para que se metan y vamos resolviendo las dudas de la prueba. ¿Ya? ah, ya. Así que vamos a estar ahí en paralelo. Ya. Entonces, claro, tú ve el método que más te acomoda. ¿Ya? Si se te hace más fácil ver, ya son del mismo grado, división de coeficientes, bien. Si no, si tienes que hacer este proceso de dividir por el grado mayor para estar más seguro, también está bien. ¿Ya? Ahí tú tienes que ver cuál es el Ya, método que más te acomoda. ¿Sí? Bien. ya, Este era el primero. Primer límite. La mayoría sí lo tuvo correcto, de los que vi en el taller formativo. La gran mayoría. Ya, vamos con el otro. El B decía, el límite cuando x tiende a 4 de 2 menos la raíz cúbica de 2x dividido en raíz de x menos 2. Ya. Ayer en la clase de consulta resolvimos un ejercicio que era parecido a este. ¿Ya? La clase de consulta igual está en el campus virtual con un link a la lista de reproducción en YouTube. ¿Ya? Y si bien algunos acá y de aquí en adelante, para el resto del límite que calcularon, algunos usaron la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital no es algo que nosotros hayamos visto y es verdad que simplifica harto el cálculo de límites, ¿ya? Pero para usar L'Hopital uno tiene que primero aprender a usar derivadas, ¿cierto? Calcular derivadas. Y eso no lo hemos visto todavía. Así que si ustedes ocupan la regla del L'Hopital para calcular estos límites, aunque esté correcto, ocúpenlo para verificar si es que su resultado está correcto. ¿Ya? No lo ocupen como de desarrollo. ¿Ya? Porque la idea acá es que ustedes ocupen su ingenio para poder calcular este tipo de límites. ¿Ya? Con la regla del L'Hopital, si bien simplifica todo, fue una coincidencia de que en todos los límites pudiéramos ocupar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital igual tiene algunas restricciones que no las vamos a ver ahora porque no es el tema de límites, pero claro, fue coincidencia de que justo en todos los límites que pudimos calcular pudiéramos usar la regla del L'Hopital. Ya, habiendo dicho eso, el método con el que nosotros podríamos calcular este límite es ver, bueno, primero al reemplazar por 4 te queda 0 partido por 0. Así que hay algún arreglo algebraico que nosotros podamos hacer. ¿Ya? Y ese arreglo algebraico es... ¿Está bien, cierto? 8.
No, pues no te queda 0 partido por 0. ¿Lo escribí bien? Sí. Ya. El arreglo que tú podías hacer es tratar de eliminar las raíces multiplicando por el conjugado, ¿cierto? Recordando la suma por su diferencia. Eso me va a dar el a cuadrado menos b cuadrado, y así eliminamos las raíces sin ningún problema. Pero cuando yo quiera ocupar la raíz cúbica, ¿cierto? Para eliminar la raíz cúbica, ahora este es un poquito distinto, ¿cierto? Los que recuerdan haber visto esto en el liceo, de los productos notables, de la factorización, esta es la factorización de la diferencia de cubos, ¿ya? Donde el elemento que está acá, el 2 menos raíz cúbica de 2x, es este a menos b. Es este a menos b, ¿ya? Entonces tenemos que multiplicar por el conjugado. Y vamos a multiplicar por ambos conjugados al tiro, ¿ya? Vamos a multiplicar por el del denominador, que sería raíz de x más 2. Raíz de x más 2. Y vamos a aprovechar de multiplicar al tiro por el otro, ¿ya? Que sería a cuadrado más b cuadrado de estos elementos que están acá. Sería 2 al cuadrado más 2 raíz cúbica de 2x más esa raíz cúbica al cuadrado. Ya, 2 al cuadrado, se repite, ¿cierto? 2 raíz cúbica de 2x más 3 raíz cúbica de 2x al cuadrado. Ya, ahí está. Ya. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Ahí está. Entonces utilizamos esto de la diferencia de cuadrado y la diferencia de cubos para poder factorizar esa expresión. Entonces ahora lo que me queda es el límite cuando el x tienda a 4, el 2 menos raíz cúbica de 2x. Por toda esta expresión me va a quedar la diferencia de cubos. Voy a tener ahí entonces 2 cubos menos la raíz cúbica de 2x al cubo. Entonces aquí se me eliminan las raíces, ¿ya? Y va a estar todo eso multiplicado por raíz de x más 2. ¿Ya? Para eso multiplicamos por esta tremenda expresión, ¿ya? Y abajo voy a tener la diferencia de cuadrados. Tendría aquí x menos 4 por toda la expresión. 2 al cuadrado, bueno, podemos desarrollarlo ya, ¿cierto? Tenemos 4 más 2 raíz cúbica de 2x más raíz cúbica de 2x al cuadrado. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá para poder ir desarrollando? Tenemos 8 menos 2x, así que eso podría factorizarlo por 2, y tendría el límite cuando x tienda a 4 de 2 factor de 4 menos x. Raíz de x más 2 dividido en x menos 4, factor de 4 más 2 raíz cúbica de 2x más raíz cúbica de 2x al cuadrado. ¿Ya? Y aquí, claro, el 4 menos x con el x menos 4 son los mismos valores, pero con el signo cambiado. Entonces, si yo los quiero cancelar, me va a quedar un signo menos dando vuelta, un menos 1, que tengo que ir multiplicando para que se mantenga la igualdad, ¿cierto? Entonces aquí tendría un menos 2, como es constante lo puedo sacar del límite, y un límite cuando x tienda a 4 de raíz de x más 2 dividido en 4 más 2 raíz cúbica de 2x más raíz cúbica de 2x al cuadrado. Ya, se me está acabando el plumón, así que vamos a cambiar. Y ahora no tengo problema en evaluar en 4. ¿Cierto? Aquí como tengo solo sumas, no se me va a indeterminar nada cuando yo quiera reemplazar por 4. Así que reemplazamos por 4. Te va a dar acá arriba raíz de 4, 2, más 2, 4. Así que tengo 4 arriba. Y abajo voy a tener
Al reemplazar aquí, te da 4 por 2, 8. Raíz cúbica de 8, 2. Así que tengo un 4 más 4 más 4. Esto aquí te va a dar 8, raíz cúbica 2, y 2 elevado a 2, 4. Así que tienes menos 8 dividido por 12, y eso te da, simplificando, menos 2 tercios. Ahí está. Si es que no me equivoqué en nada, ese debería haber sido el resultado. ¿Ya? Y claro, uno utilizando la regla del L'Hopital calcula la derivada arriba y abajo, y puede que se simplifique un poco el proceso. ¿Ya? Pero aquí la idea era utilizar estas factorizaciones para poder desarrollar el ejercicio completito. ¿Ya? Y llegar al resultado correcto de todas formas. Ya. ¿Bien? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos con el otro límite entonces. No sé si la van a sacar algún pantallazo, alguna fotito. Ya, para pasar al siguiente límite. Ya. Borro aquí nomás, ¿cierto? Borro. Ya. El siguiente límite, te pedía calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de 2x cuadrado más 3x más 1, todo eso dividido por x. Ya. Acá el primer reparo que hay que tener es que el logaritmo natural no es que esté multiplicando este paréntesis, ¿cierto? Sino que el 2x cuadrado más 3x más 1 es parte del argumento del logaritmo natural, ¿cierto? Es como que el símbolo de la raíz no es que esté multiplicando lo que esté dentro de la raíz, sino que es parte del argumento, ¿cierto? Así que las razones trigonométricas, todo lo que tenga algunas palabras, algunas letras acá al principio de la expresión, lo que esté dentro del paréntesis del argumento, no es que esté multiplicando. ¿Ya? Y acá lo que tenemos es, cuando reemplazamos por 0, es que me queda 0 partido por 0. Así que hay algún arreglo algebraico que yo pueda hacer aquí. ¿Ya? Y el arreglo algebraico que deberíamos haber hecho acá es este 1 partido por x que tengo acá, o este x que está dividiendo el logaritmo, entra dentro del logaritmo como exponente, ¿cierto? Y entra de la siguiente forma. Tengo el logaritmo natural de 2x cuadrado más 3x más 1 elevado a 1 partido por x. Utilizando las propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Que lo que esté multiplicando al logaritmo entra como exponente, y lo que esté dividiendo al logaritmo entra como denominador del exponente. ¿Ya? Y utilizamos la siguiente propiedad de los límites, que si me están calculando el límite de alguna función, yo puedo calcular el límite del argumento y dejar el logaritmo afuera. ¿Ya? Lo estamos viendo como logaritmo natural. Y vamos a calcular el siguiente límite. ¿Sí? Tengo harta libertad cuando trabajamos con el tema de límites. Y tengo el siguiente límite a calcular. Y este límite, cuando yo evalúo en 0, me va a quedar 1 elevado a infinito. Entonces la mascarita aquí es del 1 elevado a infinito. Y tenemos que recordar cuál es la forma de esos límites. Cuando el x tiende a 0, de 1 más x elevado a 1 partido por x, eso es Euler. ¿Cierto? Y se puede generalizar a no solo un x acá, sino a cualquier expresión que tienda a 0. Cualquier expresión que esté acá que tienda a 0, que tenga esta forma, 1 más la expresión elevada a 1 dividido por la expresión, va a ser Euler. Entonces acá
este límite tengo que dejarlo de esta forma. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya, voy a dejar aquí harto espacio. Tengo el límite cuando x Profesor. tiende a 0. ¿Sí? Una consulta. Cuando el límite tiende a 0, ¿siempre se tiene que dejar con esa fórmula? Los que, los que tengan como mascarita el 1 elevado a infinito, sí. Ujú. Siempre tienes que dejarlo de esta forma. Ah, ya. Ok, gracias. Siempre tienes que dejarlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, fíjate que acá tengo el 1 más la expresión. ¿Cierto? Como nos dimos cuenta que acá la mascarita era el 1 elevado a infinito, tengo que dejarlo de esta forma porque ya sé que esto me va a dar Euler. ¿Ya? Me va a dar el número E. Y tengo que dejar entonces en el exponente el 1 dividido por esa expresión. Así que vamos a multiplicar por el 1 conveniente para poder dejar el 2x cuadrado más 3x en el exponente. ¿Ya? Y como tengo 1 partido en 2x cuadrado más 3x, para mantener la igualdad, también tengo que multiplicar por 2x cuadrado más 3x. ¿Cierto? Así se mantiene la igualdad del exponente. Y aparte, el exponente que ya tenía. 1 partido por x. ¿Ya? Y ahora, si lo miramos desde lejos, este límite que está aquí tiene la forma del Euler, ¿cierto? El límite cuando el x tiende a 0. Acá me aparece el 0 por la derecha solamente por un tema de dominio, porque yo no me puedo acercar al 0 por la izquierda acá. ¿Ya? Así que eso es solo por un tema de dominio, no me cambia nada el tema del álgebra. ¿Ya? Y tengo 1 más la expresión elevada a 1 dividido por la expresión. La misma expresión. Entonces ya sé que eso vale Euler. Entonces tengo el logaritmo natural de Euler, número E, y ahora tengo que calcular el límite de la expresión que está acá arriba. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y aquí tendría, podríamos factorizar por el x, y tendría 2x más 3 dividido por x. Ah, y aquí el x se cancela. Y ahí puedo evaluar en el 0 sin ningún problema y tendría, al evaluar por 0, el 2 se me va y me queda solo el 3. Así que tengo logaritmo natural de e al cubo. Tengo un exponente dentro del logaritmo, así que ese sale. 3 por logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e vale 1. Así que este límite es 3. Ahí está calculado el límite. Bien. Entonces siempre Profe, no que yo... entendí dónde quedó el 2x. Estamos calculando el límite cuando el x tiende al 0. Y acá, como tenía x partido por x, puedo eliminar los x y puedo reemplazar por el 0 sin ningún problema. Ah, ya. Entonces reemplazamos, calculamos el límite finalmente. ¿Sí? Ya. Reemplazamos el x por el 0. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Excelente, profe. Ya. Súper. Súper bien. Ya. Le tomo un fotito, un pantallazo. Ya. Y vamos con el siguiente límite. Ya, les comparto pantalla para que lo puedan ver. Recordar que era este, ¿cierto? 1 menos coseno de x medios dividido en x cuadrado. Ese es el límite que vamos a calcular ahora. Ya. Sigamos. Ya, impecable. Borramos y continuamos. Ya. Lo importante acá en los ejercicios de límite es como armar un puzzle.
como armar un rompecabezas, donde lo que tú tienes que encontrar es en la forma que tiene la expresión y tratar de llevarlo a algo conocido. Y para este límite, habían varias formas de hacerlo, ¿ya? Y vamos a hacerlo de las dos formas. Ya, una era recordar los distintos límites notables que teníamos con las razones trigonométricas. Una era el seno de x partido por x, que eso vale 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido por x, que eso vale 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido por x cuadrado. Y eso vale 1 medio. Y eso vale 1 medio. ¿Ya? Todos estos son los límites trigonométricos notables, que son los que vamos a usar. ¿Ya? Y aparte recordar algunas identidades trigonométricas importantes que nos podrían ayudar para este tipo de ejercicios. El primero es el fundamental, que el seno al cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de ese mismo ángulo me da 1. ¿Ya? Esa es de las identidades más importantes que hay que recordar de trigonometría. Se te pueden no olvidar algunas, pero esta es la importante, la primordial, que no se te puede olvidar. Ya que seno cuadrado más coseno cuadrado te da 1. Ya, entonces vamos a calcular este límite de distintas formas. ¿Ya? Si uno lo mira desde lejos, este límite tiene más parecido con este, ¿cierto? 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. ¿Ya? Y al igual que en el límite del Euler, tiene que estar la misma expresión dentro del coseno que en el denominador. ¿Ya? El argumento del coseno con el denominador tienen que ser iguales. Y ambas expresiones tendiendo a 0. ¿Cierto? En este caso el x medios tiende a 0 cuando el x tiende a 0. ¿Cierto? Se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces lo que tengo que hacer acá es dejar en el denominador ese x medios al cuadrado. Ya, tengo aquí entonces x medios y acá tendría x medios al cuadrado. Y si acá te fijas, lo que hice fue dividir este x por 2. Entonces para mantener la igualdad tengo que multiplicar por ese 2. Pero como está al cuadrado, tengo que multiplicar aquí por 4. ¿Ya? Ahí está mantenida Profe, la igualdad. ¿Sí? no entendí qué hizo. Ya. Por favor. Repitamos. ¿Sí? No hay problema, no hay problema. Ya la vamos a hacer paso por paso mejor. Ya. Acá lo que tengo que hacer es dejar el denominador igual que el argumento del coseno para poder utilizar este límite notable. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer acá es dejar el x cuadrado dividido en un 2 cuadrado. Ya para que tengan la misma forma. ¿Cierto? Ahora yo lo puedo dejar dentro de la fracción elevada a 2. Y para mantener la igualdad, ¿cierto? Para no cambiar el valor del límite, multiplicamos por este 1 conveniente. O sea, multiplicamos y dividimos por el mismo número. En este caso, ese número era el 2 cuadrado. Entonces, nos damos cuenta que no estamos alterando el valor, ¿cierto? Porque este 2 elevado a 2 se puede cancelar. Y me queda exactamente lo mismo. Pero ahora, si nos damos cuenta, tenemos la misma expresión en el argumento del coseno que en el denominador. Voy a marcar esta aquí afuera. Ah, como que multiplicó por 1. Sí, multiplicamos por ese 1 conveniente. Ese 1 conveniente que vamos a utilizar en casi todos los ejercicios de límite. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces acá tenemos 1 menos coseno de x medios partido en x medio al cuadrado. Este límite vale 1 medio. 1 medio por 1/4. Y eso te da 1/8 finalmente. ¿Ya? ¿Buena o no? Buena.
nos da 1/8 al final. ¿Ya? Esto es si es que tú recordabas este límite notable. Este límite notable que era el 1 menos coseno de x partido en x cuadrado igual a 1/2. Si se te olvida tú siempre puedes recurrir al seno de x partido por x. ¿Ya? Pero aquí tengo coseno. ¿Cómo podría yo transformar del coseno al seno? Ah, yo aquí puedo transformar del coseno al seno, ¿cierto? Despejando el seno, me queda 1 menos coseno cuadrado. Podría multiplicar por el conjugado para dejar la suma por su diferencia. Y esa es otra forma de hacerlo, así que lo vamos a hacer también. En caso de que se te olvide alguno de esos límites notables, siempre puedes transformar del uno al otro. Entonces acá lo que hacemos es multiplicar por el conjugado. Sería 1 más coseno de x medios dividido en 1 más coseno de x medios. Y acá te quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x medios dividido por x cuadrado. Y vamos a dejar este 1 más coseno de x afuera. O sea, no afuera, pero al lado. ¿Ya? Entonces acá tengo 1 menos coseno cuadrado, y el 1 menos coseno cuadrado me va a dar el seno. Entonces aquí tendría el límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x medios partido por x cuadrado. Por 1 dividido en 1 más coseno de x medios. ¿Ya? Y están bastante similares, ¿cierto? Seno del argumento partido en x, pero el argumento tiene que ser igual al denominador. Entonces, ahora hacemos lo mismo. De hecho, para verlo más fácilmente, vamos a separar los senos. Tendría aquí el seno de x medio por el seno de x medio por 1. ¿Ya? Como tengo el x cuadrado, también lo puedo separar. X. Y acá tenía el 1 más coseno de x medios. ¿Ya? Pero el argumento tiene que ser igual al denominador. Entonces aquí voy a tener que dividir por 2. O sea, vamos a utilizar lo mismo del multiplicar por el 1 conveniente. ¿Ya? Aquí tenemos los por. Y aquí voy a tener que dividir por 2 para que sea el mismo argumento que el denominador. Y aquí también vamos a tener que dividir por 2 para que el argumento sea igual al denominador. Entonces dividí por 2 y dividí por 2, así que tengo que multiplicar aquí por 1/4. ¿Ya? Hicimos el mismo proceso de multiplicar por el 1 conveniente. Esto dividí por 2, al final aquí dividí por 4, así que para mantener la igualdad multiplicamos por 4. Ya. Y este límite vale 1, este límite vale 1, este límite podemos evaluar por 0 sin ningún problema, y te va a dar coseno de 0, coseno de 0 es 1, 1 más 1 te da 2, y el 1/4 es 1/4. Así que de aquí, de todas formas, llegamos a 1/8. 1 por 1 por 1/2 por 1/4. Vamos a dejar aquí mejor como 1/2. 1/2. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado de 1/8. ¿Ya? Entonces, si se te olvida alguna de estas límites notables trigonométricos, puedes usar alguno de estos, ¿cierto? Para poder llegar al resultado correcto. ¿Sí? Bueno, y esto se pueden demostrar igual con la regla del L'Hopital. Lo vamos a demostrar cuando pasemos por esa parte. ¿Ya? Así que esos eran los 4 ejercicios de límite que ustedes tienen en el taller formativo. Ahora, si estos límites le aparecen en la prueba, ¿estarían mejor preparados o no? Para que vimos alguna estrategia esa parte para calcular estos límites. Ah, bueno, profe, porque igual me enredo. Ah, ya. Ese es el problema que tengo siempre, me enredo con los trigonométricos y ahí ya... Ya. Ya, bien. De todas formas, igual esta clase está grabada, ¿cierto? Pueden ir revisando durante la semana esta última clase de repaso. ¿Ya?
Veamos entonces el siguiente. Le voy a compartir pantalla para que lo veamos. Ya. Dice, calcule los valores de las constantes a y b, de modo que la función sea continua en R. Ya, tengo una función por tramo, ¿cierto? Tengo una función cuadrática, tengo una función lineal y tengo un trigonométrico. Ya. De partida, cuando empezamos con continuidad, ¿cierto? Dijimos que la función cuadrática no tiene ningún problema de continuidad, la función lineal tampoco, y las funciones trigonométricas tampoco tienen problemas de continuidad. O sea, no tienen ningún denominador que los puedan indeterminar, no tienen ninguna raíz que les restrinja el dominio, ¿cierto? Así que todas estas funciones por sí solas son continuas. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? El punto en conflicto, donde cambian de función, ¿cierto? En este caso el -1 y el 2. Entonces lo que tengo que hacer acá es calcular estos límites, porque el límite tiene que existir y tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. Ya. Borramos aquí entonces para hacer ese pequeño repaso de continuidad, de la definición de continuidad. Y después nos tomamos unos minutitos y volvemos a las 12. Ya. Tenemos entonces la función f de x definida por tramos, que sería 2x² menos 3x más 5, si es que el x es menor a -1. Tenemos aquí a x más b, si es que el x está entre -1 y 2 inclusive, y tengo seno de x² menos x por pi partido por 4. No se nota mucho, pero todo esto es parte del argumento del seno, ¿cierto? El pi, el 4 y el x² menos x, todo está dentro del seno. Ya. Entonces, no les pedían hacer esto, pero uno puede entender este tipo de problemas gráficamente, ¿ya? Entonces, a grosso modo, tendría aquí el -1, aquí tendría el 2. No tengo idea cómo son estas funciones gráficamente, ¿ya? Más adelante vamos a ver estrategias para graficar funciones con el tema de derivados. Pero por el momento, esta sería una función cuadrática, así que sería algo así, por ejemplo, con el hoyito, porque no está incluido el -1. Aquí tengo una función lineal, así que tengo una recta, y parte aquí, y parte allá, termina acá, con el puntito, porque el -1 y el 2 están incluidos en la función lineal, y aquí tengo el seno, que podría ser algo así. El seno es como una onda. Y sigue para allá. ¿Ya? Entonces, aquí claramente esta no es una función continua, porque la función lineal va a depender de los parámetros. Entonces tengo que encontrar cuál es este A y cuál es este B, de modo que yo pueda unir estos puntos, para poder yo graficar la función sin levantar el plumón. Esa es la idea de la continuidad. ¿Ya? Que yo pueda hacer con un solo trazo toda la función. Pero aquí no, ¿cierto? Porque tengo un salto y aquí también. Entonces tengo que encontrar cuáles son esos valores A y B. Y para eso vamos a utilizar los límites laterales. Cuando yo me acerque al 1 por la izquierda, tiene que ser igual a cuando yo me acerque al -1, perdón, por la derecha. ¿Ya? El límite por la izquierda y por la derecha tienen que llegar al mismo número. Así que calculamos esos límites. El límite cuando el x tienda a -1 por la izquierda sería de 2x² menos 3x más 5, y eso tiene que ser igual al límite cuando yo me acerque por la derecha, al -1 por la derecha, y sería el ax más b. Al reemplazar por -1 me quedaría 2 más 3 más 5 me da 10, y aquí me quedaría b menos a. Así que tengo aquí una ecuación con dos incógnitas, así que lo más probable es que necesitemos otra ecuación, ¿cierto? Y por eso nos dan aquí la otra información del 2. Así que calculo los límites laterales cuando me acerque al 2, y esos límites tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces, cuando yo calculo el límite, cuando el x tiende a 2 por la izquierda,
sería la función lineal, el ax más b. Y eso tiene que ser igual a cuando yo me acerque al 2 por la derecha, que sería la función trigonométrica. Seno de x cuadrado menos x por pi cuartos. Ya. No tengo problema en calcular el límite, ¿cierto? Llegaría a reemplazar. Tendrías 2a más b. Y acá tampoco tengo problema en reemplazar, ¿cierto? Porque no tengo un denominador que me interrumpa. Así que al reemplazar por 2, tendrías 4 menos 2, 2. Así que te quedaría seno de pi medios. Ya. Y aquí es necesario, ¿cierto?, recordar algunos valores de las razones trigonométricas. En este caso, el seno de pi medio vale 1. Así que tengo que el 2a más b vale 1. Y aquí tengo la otra ecuación. Así que utilizando sistemas de ecuaciones calculamos cuánto vale el a y cuánto vale el b. ¿Ya? Tendríamos entonces que a menos b es menos 10, multiplicando todo por menos 1, y que 2a más b vale 1. Ahí tú tienes tu sistema de ecuaciones. Al sumar te queda 3a igual a menos 9, entonces el a vale menos 3. El a vale menos 3. Y si el a vale menos 3, entonces el b, si la vale menos 3, si la vale menos 3, aquí mejor, el b vale 13. No, bueno, puede ser. La vale menos 3. Menos con menos te da más. Ah, sí, el b vale 7. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Así que con esas constantes, con el a igual menos 3 y el b igual 7, esta recta me queda así. Arreglamos la función para que me quede una función continua. ¿Sí? Una cosa así. Profe, ¿Sí? es que me da menos 7. ¿Menos 7? Sí, pero no sé por qué. A ver, puede que yo me haya equivocado también. ¿Dónde te podría dar menos 7? Y el a te dio menos 3 igual, ¿cierto? Son distintas. Sí, 10 es igual a b menos a y a menos b es igual a 10. A ver, porque aquí cuando reemplazamos por el menos 1, ¿cierto? Porque aquí era 1. O sea, el menos 1, el punto en conflicto te queda menos a más b. ¿Cierto? Y menos a más b es lo mismo que b menos a. B menos a igual a 10. Y que al reemplazar por 2 te queda el 2a más b igual a 1. Así que aquí debería ser lo mismo. Al resolver el sistema puede que me haya equivocado en algún paso. Sumar, menos 10 más 1 te da menos 9, y ahora te da menos 3. Y el b te puede dar 7. porque el a No sí o sé. sí sería menos 3 y yo lo reemplacé en el 2a más b. Ya, sí. Y ahí me dio menos 7. Entonces aquí al reemplazar, a ver, lo vamos a hacer más grande, ¿cierto? Aquí la gráfica ya la ocupamos. Dijiste que el 2a más b igual a 1, ¿cierto? Y reemplazaste la por menos 3, y te quedó menos 6 más b igual a 1. Y claro, pues este menos 6 pasa al otro lado sumando, y te queda el 7. Sí, es 7 positivo. Ah, sí, yo lo hice para el otro lado. Ya, gracias. Ahí queda bien. ¿Sí? Ya. Entonces déjenme que lo veamos en un GeoGebra para ver la función mejor graficada. Puede que me quede pegado por hacer esto, pero vale la pena. Sí, les comparto pantalla al tiro para que vean los pasos que voy haciendo. Ya, tengo si el x es menor a menos 1, entonces me grafica el 2x cuadrado
menos 3x más 5. 2x cuadrado menos 3x más 5. Ya. Me quedé pegado un ratito, pero volví. Aquí estoy. Ya. Ahí está la función cuadrática. Quedaba mucho más arriba de lo que había puesto en la pizarra. Ya. Si el x es mayor a menos 1 y menor a 2, entonces tenemos el ax más b. Y me va a crear los deslizadores para que podamos calcular esos valores. ¿Ya? Y si el x es mayor a 2, entonces es seno de. Tenemos x cuadrado menos x por pi dividido en 4. Así que ahí tengo la función. ¿Ya? La función dividida por tramos. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que ir haciendo es ir moviendo el deslizador A y el deslizador B, de modo que me queden las puntas unidas, ¿cierto? De modo que la función sea continua. Y dijimos entonces que el B valía 7. El B valía 7 y el A valía menos 3. Entonces, a ver si es que es cierto. Ahí está, menos 3. Si te quedan las puntas unidas. ¿Sí? Ahí te queda la función continua. ¿Ya? Para eso nosotros usamos la continuidad entonces. Para una función que aparentemente esté separada, puede encontrar esos parámetros, esos valores, para que la función vuelva a ser continua. ¿Ya? Ya. Démonos estos 10 minutitos. Démonos estos 10 minutitos y volvemos a las 12. ¿Ya? Para terminar el taller y hacer el repaso general de la materia. ¿Vale? Sí, Vale. profe. Ya, Ya. Bueno, profe. Nos vemos a las 12. ya, profe.